nuestra corporación, en pleno 26 de julio de 2013, acordó amortizar la plaza de aparejador, en concreto la plaza de aparejador municipal, que está cubierta interinamente, una de las plazas de aparejador que tenemos. Con fecha 29 de julio de 2013 se dio audiencia al afectado, que recibió la audiencia el día 30 de julio de 2013. Se publicó el correspondiente edicto el 3 de agosto del 2013. El 9 de agosto del 2013 se presentaron alegaciones por parte de Izquierda Unida. El 21 de agosto de 2013 se presentaron alegaciones por parte del afectado don Vicente San Miguel. El 22 de agosto de 2013 se realizó un informe por Secretaría General. El 23 de agosto de 2013 se realizó un informe a las alegaciones, me estoy refiriendo claramente, informe por parte de la Jefatura del Área de Urbanismo. El 10 de septiembre de 2013 se realizó un informe técnico por el asesor urbanístico. El 11 de noviembre se realizó un informe al respecto por el interventor municipal. Después se realizó un informe también el 11 de septiembre por la Secretaría General. El 12 de septiembre se realizó la propuesta de acuerdo al pleno correspondiente por el concejal delegado de Hacienda y Personal, y la Comisión de Hacienda del día 13 de septiembre de 2013, asunto único, emitió el siguiente dictamen. Explica el expediente, señor alcalde. Izquierda Unida explica que entiende que no se ha realizado un estudio al respecto. Carmen Delgado manifiesta que el expediente debe ser completo y correcto para evitar conflictos y consecuencias futuras. Izquierda Unida manifiesta que no se le contesta adecuadamente a la alegación primera, porque las causas objetivas existen desde el inicio de la crisis, que tampoco se le explica cómo se puede amortizar una plaza que está en concurso. Izquierda Unida manifiesta que no hay un informe técnico detallando las necesidades del Departamento de Urbanismo que justifique la amortización. Izquierda Unida manifiesta que no se justifica el volumen de trabajo que desarrolla la persona que ocupa la plaza amortizada. Izquierda Unida pide que se suspenda el procedimiento y no se amortice la plaza o puesto de trabajo. Carmen Delgado, por el Partido Socialista, manifiesta que si se va a convocar un pleno extraordinario para este asunto, pide que se trate en el ordinario. Contesta el señor alcalde y la señora interventora, el señor secretario, que según la ley reguladora de las defensas locales, que está respondido el plazo de resolución es un mes desde la fecha, desde el fin del periodo de relación. Se procede a la votación. Partido Socialista y Izquierda Unida se abstiene. Partido Popular informa favorablemente según la propuesta que obra en el expediente del concejal de Hacienda y Personal, así como los informes que constan en el expediente. Las intervenciones, Izquierda Unida. Bien, buenas noches. Respecto a la organización de la red de arquitecto técnico, mi grupo está completamente en contra de la eliminación de puestos de trabajo, y mucho más en periodo de crisis. En cuanto que esta remodelación de plantilla supone la eliminación de un puesto de trabajo de manera permanente, por lo menos hasta que se considere lo contrario, nosotros estamos completamente en contra. Me gustaría también responder o hacer una crítica de la respuesta a las alegaciones que se le ha hecho llegar. Cuando se presentó la propuesta de amortizar esta plaza, mi grupo hizo una serie de alegaciones. En la alegación primera decíamos que no se aportaban causas derivadas de la reorganización de la estructura ni de la reasignación de funciones. Yo decía en la alegación primera que la Secretaría del Ayuntamiento, en su informe de 18 de julio de 2013, en el apartado tercero, indica que la corporación tiene la facultad de amortizar plazas si lo considera conveniente, pero que este hecho debería estar motivado por causas objetivas derivadas de la reorganización de la estructura, reasignación de funciones, etcétera, etcétera, etcétera. Yo sigo insistiendo en que no se han aportado ni una reorganización de la estructura ni reasignación de funciones, ni en la propuesta de alcaldía ni en el informe técnico. Y quiero que conste en acta. En la respuesta que se le da, yo también planteaba cómo era posible que una plaza que se intentaba consolidar en junio del 2012
O sea, se supone que si una plaza se quiere consolidar, es decir, hacer fija en junio del 2012, parece bastante improbable que a poco más de un año se quiera amortizar. Tampoco se me contesta, no se me contesta, yo pregunto directamente, ¿qué consistencia legal tiene iniciar un proceso administrativo de amortización de una plaza que está en otro proceso administrativo abierto de consolidación de la misma? Y no tengo respuesta a esa pregunta. En mi grupo nos preguntamos si tendrá esto que ver con que las bases de consolidación de la plaza están recurridas desde varias instancias y el que no se haya podido culminar el proceso de consolidación se debe a la pésima gestión por parte del equipo de gobierno que preparó unas bases que no cumplían el principio de igualdad de mérito y de capacidad. Entendemos que es totalmente ilógico e inexplicable que una plaza que se quiere consolidar en julio del 2012 se amortice exactamente un año después sin ninguna razón objetiva. Insisto, sin ninguna razón objetiva porque las que se alegan son ya causas desde el principio de la crisis que empezó allá por el 2008. No son causas que se hayan creado en ese periodo en el que se pretende amortizar la plaza. Lógicamente, las bases por las que se pretendía consolidar están en varios procesos de recursos contenciosos administrativos que han establecido tanto sindicatos como la persona afectada. Ahora volvemos otra vez a hacer un rechazo de alegaciones y la amortización de una plaza que seguramente también será recurrida y que va a costar mucho dinero a los ciudadanos de Cheste. La amortización de esta plaza no perjudica solamente a la persona que la ocupa, perjudica a cualquier otra persona que quisiera optar a ella en un proceso limpio. Por lo tanto, estamos hablando de un puesto de trabajo que no solamente va a perjudicar a esta persona, sino a cualquier otra que quisiera ocuparla. Y a mí eso me parece terrible. Si se quiere despedir a una persona por alguna causa real, tiene que tenerse la valentía de decir, se la despide por estas causas. Y si no hay causas, no hay que despedirla, lógicamente. Pero además es que amortizar un puesto de trabajo que se pretendía consolidar no tiene ningún sentido. Entiendo, por lo tanto, que no se ha respondido para nada a la alegación primera que hacía mi grupo. En cuanto a la alegación segunda, nosotros alegábamos que el informe técnico que avalaba la amortización carecía de rigor, era incompleto y parcial en cuanto que no reflejaba la realidad del trabajo desarrollado por la persona que ocupaba la plaza y que el informe tan solo hacía referencia a licencias de obras y a licencias de ocupación. Considerando los datos que venían del informe técnico y refiriéndonos solamente a las licencias de obras y de ocupación, los datos dicen literalmente que en 2011 el número de expedientes era de 154, en 2012 de 169, por lo que han aumentado, y en 2013 vamos por 61, pero dado que el año no ha concluido y según dice el señor Rajoy esto va a ir a mejor, lógicamente están creciendo las licencias, no están disminuyendo. Si miramos los datos aportados por año, veremos que en el periodo de mayo de 2011 a abril de 2012 el dinero referido a licencias por obras ascendía a 2.352.629.019, mientras que en el periodo siguiente ascendía a 2.819.000, o sea, 500.000 euros más que en el periodo anterior. Y lo mismo pasaba en el 2013, estos son datos del informe técnico. A ninguno de estos datos del informe técnico tampoco responden las alegaciones que se me han contestado. No se responde a ninguno de estos que yo aporto. Tampoco se me responde a si la persona en cuestión hacía más trabajo o no del que se remite en el informe técnico. Bueno, perdón, ahí sí que se reconoce explícitamente, me he equivocado, se reconoce explícitamente en el informe técnico que desde ese puesto se realizan más tareas de las que se aluden en el informe técnico. O sea, que el informe de secretaría dice que sí, que en ese puesto se hacen más tareas. Aunque dice el informe, las esenciales son las de licencia de obra y licencia de ocupación, pero sí que dice que se hacen más tareas. En ningún momento mi grupo cuestiona quién haga esas tareas. Lo que sí que decimos es que si hay otras personas que hacen tareas de arquitecto técnico, no se puede justificar que la plaza de arquitecto técnico se amortice. Porque aparte de todo el trabajo que hace el arquitecto técnico, hay otras personas que también hacen tareas de arquitecto técnico. Eso quiere decir que hace falta un arquitecto técnico, el que sea. En cuanto a la tercera alegación que presenta mi grupo,
vuelve a insistir en la necesidad de un estudio en profundidad, fundamentalmente porque creemos que anular una plaza es algo que hay que pensar muy en serio, y ha dicho que afecta a varias personas, que el estudio debe ser a corto y medio plazo para saber si este ayuntamiento, en un proceso de 1 o 2 años, sí que va a necesitar otra vez un arquitecto técnico, con lo que sería ridículo amortizar ahora una plaza para crearla de aquí a 2 años. Tampoco se me contesta, sigue sin aportarse un estudio de reorganización de la estructura ni de reasignación de funciones, en absoluto. También, en la alegación decíamos que en temas de urbanismo trabajaban 8 personas, 2 de ellas ocupando plaza de arquitecto técnico, el jefe de servicio y el arquitecto técnico, otra que realiza funciones de asesoría jurídica urbanística y 5 restantes que ocupaban plazas de administrativo, si bien algunas de ellas tienen la titulación de arquitecto técnico. A esto el informe de secretaría me contesta que no son 8. Sin embargo, cuando él especifica las personas que trabajan en el área, son 8. Como se puede ver y leer tranquilamente, aunque algunas trabajan también, no solamente para el Departamento de Urbanismo, sino para la Secretaría. Bien, pero sí que trabajan también en el Departamento de Urbanismo. Cuando se le pregunta si hay otras tareas, otras personas que hacen esa tarea, se responde en el informe de Secretaría que sí, pero que las tareas que hacen esas personas siempre van firmadas por el jefe de servicio. En mi poder y en el del alegante figura documentación explícita que muestra que hay informes firmados por otras personas sin la firma del jefe de servicio. Esto naturalmente va a ser objeto de recurso contencioso administrativo, lógicamente, en cuanto que se esté instruyendo un procedimiento de la peor manera posible. Y en cuanto a la cuarta alegación, en la que se ponía en duda si la secretaria nombrada para sustituir al secretario, el secretario en funciones, podía ser o no, la secretaria accidental, podía ser o no nombrada, o había otras personas con mayor cualificación para ocupar ese puesto, el señor secretario sí que especifica mediante una serie de decretos y normas que sí que podía ser sustituido por la persona que lo sustituyó, por la secretaria accidental que lo sustituyó. A pesar de todas estas cuestiones que yo he planteado y de que no se responde a las alegaciones en el sentido que digo, el señor secretario tiene a bien presentar a este pleno una propuesta, lo digo claramente, una propuesta de desestimación de las mismas. Seguramente él tendrá mucho más información que yo y sabrá por qué lo hace, pero mi grupo no lo entiende y con nuestros escasos recursos disponibles estudiaremos la posibilidad de recurrirlas mediante contencioso administrativo. Respecto a las alegaciones presentadas por la persona cuya plaza se amortiza o que ocupa la plaza en interinidad, al igual que a las de Izquierda Unida, no se le responde a ninguna de ellas. No voy a repetir porque algunas son las mismas que ha hecho mi grupo. Me referiré solamente a otras que ponen de manifiesto que si se desestiman estas alegaciones y se continúa con el procedimiento, lo más seguro es que los recursos contenciosos prosperen. Lo que pondría a este ayuntamiento en una situación terrible, y es que amortizarían una plaza y posteriormente, cuando los recursos contenciosos se resolviesen de aquí a 2 años, esta persona las ganaría y tendríamos un serio problema. Habría que reponerla en su puesto y pagarle todo lo que fuera conveniente, ¿no? La persona que alega plantea algo que se llama garantía de indemnidad, a la que me permitiré decir que tampoco se contesta, porque se dice, como hay mucha paja mezclada, se dice que la garantía de indemnidad no tiene lugar porque la secretaria accidental sí que cumplió con sus funciones por mandato de alcalde. Sin embargo, lo que el alegante dice no es eso, o sus abogados. Lo que dice es que dado que hubo una impugnación de las bases por las que se iba a consolidar el puesto y que él la recurrió, existe hacia él una animadversión o algo así parecido, lo leo expresamente, dice: el Boletín Oficial del Estado de 29 de julio de 1985 dice expresamente excluye entre las causas válidas de extinción del contrato de trabajo el haber planteado una queja o participado en un procedimiento entablado contra un empleador por supuestas violaciones de leyes o reglamentos o haber presentado un recurso ante las autoridades administrativas competentes. Y lo especifica claramente. En la medida en que este señor presentó un recurso contra este ayuntamiento, dicen
los abogados de este señor, que expresamente no se puede plantear hacia él, ¿vale?, una extinción de su contrato de trabajo. Y lo dice claramente aquí. Se contesta en base a la persona nombrada como secretaria general, pero no en base a Boletín Oficial del Estado, 29 de julio de 1995, a toda la legislación que este señor aporta en sus alegaciones. No se contesta para nada. No se contesta para nada. Respecto a otras de las cuestiones en las que tampoco se contesta a este señor, quiero matizar que mi interés no es personal. Yo a este señor no lo conocía hasta el día que presentaron su despido. Es una persona con la que no tengo ningún tipo de relación y defiendo su puesto, el puesto de trabajo de este señor, que está en interinidad, como podría defender cualquier otro puesto de trabajo de este ayuntamiento ante cualquier persona que la necesitase, porque es mi obligación y para eso estoy donde estoy, ¿vale? Y he repetido 1000 veces al señor alcalde que si hay alguna causa objetiva por la que esta persona tenga que ser despedida, que me la diga. No me la ha dicho. Por lo tanto, entiendo que no hay ninguna. En cuanto al resto, perdón, ya termino enseguida, ya, pero es que es un tema muy importante. Estamos jugando con el despido de una persona en un periodo de crisis. Vale, pues déjame terminar, que termino enseguida. ¿Vale? Tampoco se le contesta sobre si la validez o no del pleno. Sobre el nombramiento sobre la legalidad del nombramiento de la secretaria accidental, sus abogados contradicen la información dada por el secretario, pero bueno, ahí ya dilucidará el juez. Y con respecto al pleno, que él alega que no era válido, el señor secretario aduce que sí que era válido porque se mencionaban las razones por las que no se celebró el pleno. Las razones por las que no se celebró el pleno es porque en el día asignado es porque había varios concejales que tenían que iniciar sus vacaciones y porque por la cara había todos, etcétera, etcétera, etcétera. Esas razones no son tales y también se verá. Y ya concluyo. Yo lo que creo es que, dada cómo está la cuestión, si se presentan recursos contenciosos, es muy probable que se ganen. Y eso va a poner al ayuntamiento en una situación de perjuicio para todos los chestanos, que somos los que pagamos. Vamos a pagar los recursos y vamos a pagar después las consecuencias derivadas de haber amortizado una plaza sin ninguna causa objetiva para amortizarla y además en condiciones que no son justas, ni transparentes, ni nada que se le parezca. Por lo tanto, yo solicito que no se amortice ni una sola plaza más de la plantilla municipal mientras no se realice un estudio en profundidad de las necesidades de personal de este ayuntamiento en función de las tareas que se realizan, respetando los derechos laborales de los trabajadores y garantizando la eficacia de los servicios que se ofrecen, y que se garantice la transparencia de todos los procesos, permitiendo la participación en los mismos de los grupos políticos y de los representantes sindicales. No creo haber dicho nada gracioso, supongo que no se ríen de lo que yo digo, sino de otras cuestiones que no vienen al lugar con este punto. Vale, muchas gracias, Grupo Socialista. Buenas noches. Bueno, pues escuchada la intervención de María Ángeles, concejal de Izquierda Unida, que ha descrito perfectamente todo el proceso seguido para amortizar una plaza, yo más bien diría que para despedir a un funcionario interino que desde hace 15 años ocupaba el puesto de arquitecto técnico, por razones que no las conocemos, ni ella ni yo, pese a haberlo preguntado en comisiones informativas, pero que las debe de haber y deben de ser graves para que se tomen el esfuerzo de realizar 3 comisiones informativas, 2 plenos, cuando esto podrían haberlo planteado si es verdad que las licencias de obras han disminuido, que el trabajo de este funcionario no ha asumido los servicios urbanísticos. Si todo esto, como dicen los 8 informes que se han molestado en elaborar los funcionarios de este ayuntamiento, si todo esto es verdad, no entendemos que en febrero, cuando ustedes plantean los presupuestos para 2013 y la plantilla para 2013, no entendemos por qué ya no lo llevan a esos plenos. Nos parece que algo ha debido de pasar desde enero aquí para que de esta forma, que yo tengo que aclarar que durante 6 años que estoy en este ayuntamiento y sigo los temas de personal, estoy sorprendida de ver que se han tenido que hacer 3 comisiones informativas, 2 plenos, 8 informes,
como muy bien ha leído el secretario, 2 del secretario, 2 de intervención, 2 del jefe de los servicios urbanísticos, 2 de la técnico de urbanismo, providencia de alcaldía, propuesta, decreto de alcaldía y propuesta de desestimación de las alegaciones, más alegaciones presentadas por 2, por Izquierda Unida y por el propio interesado, bastante bien. O sea, está claro que hay mucho interés en despedir a esta persona porque el trabajo que se han tomado los funcionarios de este ayuntamiento destaca sobremanera para el que se tomaron, por ejemplo, en el 2010, cuando amortizaron 6 plazas. 6 plazas y 5 funcionarios que fueron a la calle. 5 trabajadores y 2 de ellos funcionarios para que despedirlos no le tembló el pulso ni al alcalde ni a la concejal de Hacienda y personal que en aquel momento era Sagrario Sánchez. 5 personas de este ayuntamiento, porque una de las plazas era una vacante, que fueron a la calle con 3 líneas. O sea, aquí estamos hablando de 8 informes, 3 comisiones informativas, 2 plenos. Bueno, pues fue suficiente 3 líneas que me voy a tomar la molestia de leer. Las modificaciones de la plantilla de personal son las siguientes. Una plaza de técnico medio de administración, una de auxiliar administrativo, esta es la que estaba vacante. Vale, no, estamos en la modificación, ¿sabes? Sí, es que la historia es muy importante. Cuando te parezca conveniente la pasas. Bueno, estas 6 plazas se amortizaron con una frase. Todas estas amortizaciones se deben a la situación económica en la que nos encontramos, que nos hace necesario prescindir de servicios que con el actual nivel de ingresos el ayuntamiento no puede mantener. Esto se firma el 12 de febrero del 2010. 5 personas, algunas de ellas con situaciones familiares muy graves, fueron a la calle en el 2010. Y repito, no le tembló el pulso al alcalde para despedirlas. Con 3 líneas. Ahora se han tomado la molestia de hacer 8 informes. Y ahora sí, esta persona es seguro que va a recurrir al contencioso administrativo. Es posible que de aquí a 2 años, con las pruebas que sabemos que tiene y con las alegaciones que ha presentado, podría ganarlo. Y si lo ganara, tendríamos que readmitirlo y pagarle el salario de 2 años. Es una gestión que yo no sé los motivos por los que se les despide. Desde luego de trabajo no es. Si fuera de trabajo y de verdad de reducción del trabajo, ustedes hubiesen hecho un estudio del departamento en el que ahora mismo trabajan, según dicen los informes que hemos leído, 8 personas, una abogado, 2 arquitectos técnicos, uno es el jefe y otro es el que despiden, y 5 administrativos. 2 de ellas arquitectos técnicos, que también sabemos por documentación que tenemos en nuestro poder que realizan funciones de arquitecto técnico cuando tienen la categoría de administrativo, que por cierto, y ya no es la primera vez que lo digo en este pleno, muy mal pagadas, porque cobran mucho menos que un administrativo normal y realizan tareas de arquitecto técnico, cosa que a mi entender es ilegal, pero está demostrado por decretos de alcaldía. De hecho, este año han sustituido al jefe de los servicios urbanísticos estas 2 administrativas, habiendo otro arquitecto técnico. O sea, se están haciendo las cosas muy mal y podemos encontrarnos que dentro de 2 años, más o menos, que es lo que cuesta de resolver su contencioso, pues esta persona tenga que ser readmitida y tengamos que pagarle los salarios. Pues, no sabemos si eso será en esta legislatura o la siguiente, pero aquí se les recordará que se les advirtió en muchas ocasiones. No, me queda un punto. ¿Qué ha pasado durante todo este tiempo en el que el Partido Popular ha despedido por lo menos a 25 trabajadores de este ayuntamiento desde el mes de junio en el que empezaron a gobernar? Pues que muchas de las funciones que estos trabajadores hacían las han ido privatizando. Despidieron a una limpiadora, ahora limpian los centros docentes una empresa privada. Despidieron a una administrativa que hacía funciones de administrativa para cobrar multas, que ahora lo hace una empresa privada. La brigada está escasa totalmente y se tiene que dar a empresas privadas los jardines
y muchas reparaciones. Esas son las plazas que ustedes vienen amortizando desde que están gobernando en el 2007. Esa es la política del PP. Despedir trabajadores porque ustedes no creen en la gestión pública, ustedes piensan que los funcionarios son unos vagos y que no son eficientes y por lo tanto se despiden, porque además, y más aún si están puestos por anteriores gobiernos, y ustedes privatizan y se lo dan a sus amiguetes. En la mayoría de los casos, sin cumplir la ley de contratos, sin 3 ofertas para poder elegir entre una de ellas. Y estoy harta de ver contratos en las que en ninguno aparecen las 3 ofertas. Se les puede enviar carta, pero yo no me creo que no contesten. Cuando a veces no contestan es porque saben que el contrato no se les va a dar a ellos y no se toman la molestia ni de presentar un presupuesto. Esa es la política del Partido Popular en general, pero también la de este gobierno. Bueno, pues nosotros lo que pensamos que procedía en este caso es hacer un estudio de todo el departamento de urbanismo, ver si efectivamente sobraba personal administrativo y ponerlo a hacer otras tareas, como podría ser, por ejemplo, recaudación de impuestos. Nos evitaríamos un contrato con el recaudador que se llevó en el 2012 180.000 euros, tela. ¿Cuántos trabajadores hubieran podido contratar con 180.000 euros que se llevó el año pasado el recaudador? O podrían evitarse la empresa que gestiona el cobro de las multas, o podrían evitarse otros contratos. Redistribución de efectivos, está inventado, la administración no tiene inventado. Esto se llama redistribución de efectivos. Se estudia realmente quién tiene que hacer el trabajo del departamento y los que no, a otras tareas del ayuntamiento. Por todo esto, el Grupo Socialista votará en contra porque creemos que es una mala organización administrativa. Les proponemos que contraten con una empresa privada su propia gestión, que dejen de cobrar todos y que seguro que a los chistanos no se trabajarán. Muchas gracias. Gracias, señor alcalde. Bueno, el punto trata de la modificación de plantilla y la resolución de alegaciones. En este caso, no con agrado de este grupo de gobierno, pero nos ha tocado esta parte, la más dura, en estos últimos 8 años, y ha sido la de rescindir puestos en este ayuntamiento porque el ayuntamiento tenía demasiadas personas para el presupuesto real que tenía. En este último caso, María Ángeles no sé de dónde ha sacado los datos no están bien, que le pediría que los comprobara. 2 millones de euros no hay de licencias, ni 2 millones ni la décima parte. Le pediría que lo mire bien, porque para no hacer el ridículo por lo menos, porque 2 millones de euros de ese ayuntamiento son 2 millones. ni en la época buena. Asume el público que tenga de millones. Pues no, claro, yo creo que claro, el público puede oír 2 millones, puede decir, con 2 millones, ¿cómo se puede despedir a alguien? A lo mejor son 20.000 euros. Pero no, y sí, son exactamente 2.352.629 euros. Exactamente. ¿2 millones de qué? Te lo digo. Si miramos los datos aportados por años no naturales, por años coloniales, observamos que en el periodo de mayo del 2011 a abril del 2012, el dinero referido a licencias por obras asciende a 2.352.629,19. Ahora mismo te lo digo. Mira, ya pensaba que me había equivocado y no me he equivocado. Vale, no, pero si estoy hablando yo, no te he contado para nada. Yo creo que Pero ¿por qué me dices que me piden los números? Hostia, ya van varios días. Es que me lo van a ya se ha equivocado en el dato. Pues no me he equivocado. Bueno, pues si no te has equivocado, luego me rebates. Se me ha equivocado el informe técnico. María Ángeles, tú no tienes por qué contar, es una falta de educación. No, la tuya sí que es una falta de educación. Venir sin los papeles delante. Y siempre decir lo mismo. Eso sí que es una falta de educación. Vale, creo que tengo más educación que tú. Y no te- Ya me está relevante, ya me está Entonces, la única No, causa pero quieras. efectiva que tenemos es la falta de trabajo. Siempre Creemos que igual. el presupuesto de este ayuntamiento no convalida la cantidad de gente que tenía. Y por último, para contestarle a la concejal del PSOE, con lo de los amiguetes y de las empresas, quiero decirle que no se despidió a ningún funcionario porque ustedes fueron los que contrataron la empresa exterior de jardinería sin dejar que ninguna empresa de Cheste se presentase, que era de entrever, y nosotros rescindimos el contrato y se lo dimos a 3 empresas de Cheste. Y que conste en acta. Porque usted lo ha dicho, que se le dio a funcionarios, se le quitó a funcionarios, no. La empresa que ustedes le dieron era de entrever, que no tiene su sede en Cheste, ni tiene su sede en la provincia de Valencia. ¿Por qué? No sé por qué se lo dieron. Y nosotros lo que hicimos es rescindirlo y dárselo a la gente de Cheste. Gracias, alcalde. Vale, muy brevemente, si algún grupo quiere
Vamos a ver. Pido disculpas al señor Polo por la reacción, pero es que ya en varias ocasiones que me conmina a que me mire los documentos. Ese dato que no estaba en la alegación. Las alegaciones las he presentado, ¿vale? Pero además, ahora mismo acabo de mirar el informe técnico. Cuando has dicho, digo, me habré equivocado en el dato, lógicamente. Desde las 7 de la mañana que me he levantado y he dado clase 120 alumnos y luego estaba haciendo todo lo demás, digo, ya me he equivocado. Pero es que es una vergüenza porque es que no me he equivocado, es que lo pone aquí. Licencia de obra en millones de euros. El que no te lo enseñas tú eres tú, claro que lo pone aquí. No, dice, número de expedientes y presupuestos. Sí, pero eso es lo que pongo en la alegación. Ha dicho licencia de Es que no me contestaron. Claro, míralo, aquí lo pone clarísimamente. Está ahí. Dice, en el informe el número de expedientes era, y hablo todo el rato del número de expedientes. Y es lo que he dicho. Si lo he leído íntegramente. ¿Por qué me dices que no digo lo que estoy diciendo si lo que estoy diciendo lo estoy diciendo? Vale, da lo mismo. Quiero decir claramente que este tema, vamos, yo lo he estudiado a conciencia, que no se ha contestado debidamente a las alegaciones, y ya lo veréis cuando llegue los recursos, no hace falta decir mucho más. ¿Vale? No se ha respondido correctamente a las alegaciones, no se ha respondido ni a las de Izquierda Unida, ni a las de la Adelante, y eso nos llevará a perder. Simplemente, si queréis entenderlo bien, y si no también. Y no sé yo qué urgencia hay ahora en organizar un puesto cuando está abierto un procedimiento para consolidar la plaza, que estáis perjudicando no ya al que expulsáis, sino a cualquier persona que quisiera hacer esa vacante. Y es así de claro, no tengo que decir nada más. Bueno, vamos a ver, el Grupo Socialista sabe muy bien lo que ha dicho, señor Polo. Cuando he nombrado jardinería es porque sí es verdad que Centre Verde ya no trabaja con este ayuntamiento, entre otras cosas porque no se le pagaba. Entre otras cosas, eso lo digo yo, lo he podido comprobar. Vale, y se le ha quedado a deber dinero durante mucho tiempo. Ahora mismo no sé si se le ha pagado o no. Entre otras cosas por esa, pero no solo hace entrever a otras muchas empresas que tampoco le ha pagado el ayuntamiento en tiempo y forma. Y muchas se hubieran ido muy a gusto. Es verdad que ahora, en esta última legislatura, se le ha repartido a 3 empresas de Cheste. Pero aquí habría personal suficiente para hacer obras de reparaciones que ustedes despidieron. Por ejemplo, nichos en el cementerio, que ustedes lo despidieron. Despidieron tres personas de la brigada, que luego ganaron el juicio laboral, no contencioso, y hubo que indemnizarles, como también al de los nichos. También tuvieron que indemnizar y readmitir a la de la limpieza, que luego se ha dado por contrato para limpiar los colegios públicos. Muchos de los trabajos de las personas que sistemáticamente han ido despidiendo se han privatizado, porque ustedes no creen en la gestión pública, creen en la privada, en donde nadie les cuestiona los contratos que dan, en que no se cumple la ley de contratos en el 90% de los casos, porque no existen las 3 ofertas y se le da al que la presenta. Yo tuve ocasión, en el tema del contrato de limpieza, de hablar con una persona que tiene una empresa de limpieza y le dije que por qué no se había presentado al contrato y me dijo, ¿para qué? Se lo van a dar a la que se lo han dado, que tiene 3 empresas con distintos nombres y que cuando quiere licitar presenta presupuestos de las 3 empresas, que las 3 son suyas, y trabaja con este ayuntamiento. Y estoy harta de ver contratos, porque los pedimos todos los años, donde las 3 ofertas que marca la ley no se cumplen, donde se exceden en las cantidades que la ley de contratos permite. Y así es como se funciona, contratando con amiguetes, y no me muevo ni un ápice, con amiguetes. Y podría hablar también de otra persona a quien se les hace autónomo. Antes había una persona llevando el tema de drogas y tal, se les hace autónomos y entonces se le hace un contrato. Y sabemos lo que piensa el PP, privatizar, porque así nadie cuestiona ni nadie fiscaliza. O cuando esto se quiere ya recurrir, ha prescrito. Ese es el sistema, porque no creen en la gestión pública, porque la gestión pública requiere que las personas que están a cargo del ayuntamiento sigan los temas y hagan que los funcionarios trabajen y se redistribuyan los efectivos para que se pongan a trabajar donde hagan falta. Lo más cómodo es venir al ayuntamiento, jiji, jaja, y no pasa nada con los trabajadores. Jiji y jaja. Y si me cae mal te despido, como es el caso. Y el trabajo y el esfuerzo que se ha hecho para despedir a esta persona llama mucho la atención. Y 2 años pasan muy rápidos. Ojalá no tengamos que vernos aquí en este pleno para decirles, ya se los advertimos,
Ahora hay que readmitirlo. Páguenlo de sus bolsillos. Páguenlo de sus bolsillos, no desde los chestanos. Ojalá me equivoque. Nada, señor alcalde, espero que se equivoque y si se equivoca que pida disculpas. Pues lo haré. No se preocupe. Bueno, aparte de todo lo que se ha hablado, el motivo que veníamos en pleno y que ya fue en un pleno del mes de julio, por motivos de haberse presentado alegaciones, se han tenido que hacer todos los informes que se han hecho y se tiene que volver a traer al pleno, es la amortización de una plaza de arquitecto técnico. Yo creo que la situación que estamos viviendo todo el mundo la conoce y si alguien cree que el Ayuntamiento de Cheste necesita la misma plantilla en el Departamento de Urbanismo ahora que en los años del auge económico, cuando, como ha dicho, el presupuesto que se pedía por licencias, el presupuesto de obra que se movía en Cheste eran 2 millones de euros, cuando este año se han recaudado en lo que va de año 7.000 euros por licencias de obra. Yo creo que habrá muchos departamentos en los que se habrá notado una reducción de faena, pero el Departamento de Urbanismo sin duda es el que más ha sufrido las consecuencias de la crisis. A mí especialmente me llama la atención que el Grupo Socialista intente dar lecciones sobre gestión de personal. Es cierto que cuando entramos en el Ayuntamiento en el año 2007 había mucha gente, había mucha más gente de la que hay ahora. Había gente incluso que cobraba la nómina y no venía a trabajar, no aparecía por ningún puesto de trabajo en el Ayuntamiento. Eso lo entiendo yo y eso era fomentado por el Grupo Socialista. Han nombrado justamente los dichos del cementerio cuando precisamente este pleno ha debatido en numerosas ocasiones un expediente de lesividad, puesto que el Grupo Socialista contrató a una persona con la excusa de construir nichos en el cementerio y acto seguido contrató a una empresa para que construyera los nichos en el cementerio. Con lo cual el objeto del contrato evidentemente era nulo y así ha salido en el recurso, en el expediente de lesividad que inició este ayuntamiento y los tribunales que han decidido al respecto. Así, uno detrás de otro, y tengo que decir que lo dijimos en aquel momento y lo decimos en este. Tener que prescindir de gente no es algo que le guste a nadie. Ahora, es cierto que, y creo que cada uno en su casa, y vosotros lo estáis manteniendo, por ejemplo, quien tenga cualquier negocio, no va a tener 3 personas más de las que necesita para realizar la faena que tiene que hacer en su negocio. Yo creo que eso todo el mundo lo entiende. La cuestión posterior de si los servicios que se estaban prestando con personal propio después se prestan a través de empresas privadas, pues en algunos casos es posible que se haya dado la situación y en muchos otros no. Precisamente en limpieza no se habrá despedido a nadie de los que habían. Si terminaron contratos, si finalizaban contratos porque tenían fecha de caducidad, no se habrán renovado, pero no se han despedido a gente que ahora es para contratar a una empresa privada. Eso y muchas otras cosas. Yo quiero que la gente entienda que los ciclos económicos no solo afectan a las empresas privadas, por supuesto, están despidiendo gente o contratando en función del ritmo de su trabajo y los ayuntamientos no somos los que tenemos que mantener el triple de gente de la que necesitamos, puesto que la crisis también nos afecta y sobre todo tenemos que tener una plantilla acorde con las necesidades del municipio y acorde con el presupuesto. En fin, iba a decir datos de la nómina que se pagaba en este ayuntamiento y la nómina que se paga ahora. A nosotros nos gustaría seguir pagando aquella nómina, pero el presupuesto que había en aquel momento y el presupuesto que hay ahora roza el 50% de lo que se estuvo gestionando por este ayuntamiento en los periodos de boom económico. Todos los informes que ha mencionado que se han hecho responden precisamente a los requisitos legales que marcan la gestión de un expediente de estas características. Si se hacen pocos, porque se hacen pocos, y si se hacen muchos, porque se hacen muchos. Pero en cualquier caso, lo que se trata es de seguir los expedientes según lo que marca la ley y, como en tantos otros asuntos, pasan por pleno, se envía a exposición pública, si hay alegaciones se tiene que resolver otra vez a través del pleno. Y eso es lo que hemos intentado hacer aquí este trabajo.
Así que, sin más asunto, lo vamos a pasar a votar. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? 0. ¿Votos en contra? 6. Bueno, pues muchas gracias a todos. Se levanta la sesión.